A ver, ¿por qué existe el sexo? Parece una pregunta, bueno, con respuesta obvia, ¿no? Sí, a primera vista sí. Pero si uno lo piensa desde la biología, es un misterio bastante grande. Implica costos, complicaciones. ¿Por qué la naturaleza no optó, digamos, por la simple clonación? Exacto. Es un verdadero rompecabezas evolutivo. Hoy vamos a explorar justamente eso, basándonos en La Reina Roja, el sexo y la evolución de la naturaleza humana. El libro de Matt Ridley. Un libro fascinante realmente. Y usaremos esa metáfora tan conocida de Lewis Carroll, ¿no? La de la Reina Roja. Correr lo más rápido que puedas solo para quedarte en el mismo lugar. Que aplicada a la evolución es, bueno, una imagen muy potente. Una carrera armamentista constante contra parásitos, contra rivales. Así es, hoy nos basamos en extractos clave de este libro, que la verdad desafía ideas bastante comunes sobre la evolución, sobre el sexo y sobre nuestra propia naturaleza humana. Sí, toca temas profundos. Nos hace cuestionar cosas que damos por sentadas. Bueno, entonces nuestra misión hoy es tratar de desentrañar por qué el sexo es tan fundamental, cómo ha moldeado nuestra naturaleza, tanto la mente como el cuerpo, y qué papel juega esa competencia constante, esa reina roja, en todo esto, incluso en la inteligencia o la belleza. Perfecto, entremos en materia. Venga. Empecemos por el gran enigma, ¿no? El sexo es, evolutivamente hablando, un lujo caro. ¿Por qué caro? Se habla del doble costo. Primero, solo la mitad de la población, o sea, las hembras en muchas especies, pueden tener crías directamente. Los machos no. Claro. Y segundo, hay que invertir un montón de energía y tiempo en encontrar pareja, cortejarla, competir por ella. La clonación, en cambio, parece mucho más directa, más eficiente para simplemente replicarse. Y bueno, sé que ha habido otras ideas para explicar por qué existe el sexo, ¿no? Sí, claro. Se ha hablado de que sirve para reparar ADN dañado, por ejemplo, o para eliminar mutaciones perjudiciales que se acumulan, lo que llaman el trinquete de Müller. Pero Ridley argumenta, y es convincente, que estas ideas, aunque pueden tener parte de razón, no terminan de explicar por qué el sexo es tan dominante. Casi universal. No capturan la urgencia, digamos. Entonces, ¿cuál es la explicación principal que da el libro? Aquí es donde entra con muchísima fuerza la hipótesis de la Reina Roja, asociada a grandes biólogos como Bill Hamilton y Marlene Zuk. Ajá. La idea central es que el sexo es nuestra mejor estrategia defensiva contra enemigos biológicos que evolucionan rapidísimo, sobre todo parásitos y enfermedades. O sea, una carrera armamentista biológica. Exactamente eso. Imagínalo así. Los parásitos desarrollan constantemente llaves, digamos proteínas o mecanismos, para invadir nuestras células. Entiendo. Y nosotros, los huéspedes, necesitamos cambiar continuamente nuestras cerraduras. El sexo, al mezclar los genes de papá y mamá en cada generación, ¿qué hace? Pues baraja las cartas genéticas. Crea combinaciones de cerraduras totalmente nuevas. Es como cambiar la clave de la caja fuerte todo el tiempo. Justo. Para que los ladrones, los parásitos, pues no pueden entrar tan fácil. Los mantenemos adivinando. Tiene mucho sentido biológico. ¿Y hay evidencia que apoya esto? Sí, y es muy interesante. Por ejemplo, fíjate en los rotíferos bedeloideos. Son unos animalitos microscópicos. Sí he oído de ellos. Pues son un escándalo evolutivo, como dicen algunos. Llevan millones de años reproduciéndose sin sexo y les va genial. ¿Y cómo encaja eso con la reina roja? Bueno, una posible explicación es que tienen una estrategia diferente. Pueden desecarse por completo, entrar como en una especie de animación suspendida. Ajá. Y al hacer eso, quizá pueden evadir a los parásitos que necesitan agua para vivir. Sería como pausar la carrera cuando se pone difícil. Una alternativa al sexo, entonces. Podría ser. Luego están los estudios con caracoles en Nueva Zelanda, de Curtis Lively. ¿Qué encontraron? Pues que en los lagos donde había muchísimos parásitos, los caracoles se reproducían más sexualmente. En cambio, en arroyos más limpios, con menos parásitos, había más clonación. O sea, más sexo donde la amenaza es mayor. Exacto. Y otro estudio, también con Lively, con peces top minnow en México. Vieron que los clones,
los que eran genéticamente idénticos y más comunes en la población, Eran los más atacados. eso es. Sufrían muchos más ataques de parásitos que los clones que eran raros o que los peces que se reproducían sexualmente. Ser común, ser predecible genéticamente, te convierte en un blanco fácil. La diversidad que da el sexo es protectora. Fundamentalmente. Y esto se conecta directamente con nuestro sistema inmune. El sexo ayuda a mantener una diversidad genética enorme, un polimorfismo como se dice técnicamente. ¿En qué genes? Especialmente en los genes que usa el sistema inmunitario para reconocer a los patógenos, a los invasores. Sin esa mezcla constante que da el sexo, perderíamos esa diversidad. Seríamos mucho más vulnerables a las epidemias. Sugiere que esta carrera, esta dinámica impulsada por el sexo, ha moldeado cosas muy profundas de lo que llamamos naturaleza humana. Así es. Ridley y otros pensadores en los que se apoya defienden la idea de que existe una naturaleza humana universal. A pesar de todas las diferencias culturales que vamos. Exacto. Más allá de esas diferencias, que a veces son más superficiales de lo que parecen, compartimos una base psicológica, emocional, que es común en todo el mundo. Piensa en cómo expresamos las emociones básicas, la sonrisa. Son reconocibles globalmente. Y esta naturaleza humana no es algo que apareció ayer. Para nada. Es el resultado de millones de años de evolución. Nuestra psicología, argumenta el libro, no está diseñada principalmente para el mundo moderno, para las oficinas, las redes sociales, ¿Sino para qué? sino para el ambiente de adaptación evolutiva, el AAE, como le llaman. O sea, para las condiciones de vida de nuestros ancestros cazadores-recolectores en las sabanas de África durante cientos de miles de años, en el Pleistoceno. Nuestra mente es, en cierto modo, una mente de la edad de piedra. En gran medida, ¿sí? Y si adoptamos la perspectiva del gen egoísta que popularizó Richard Dawkins. La idea de que la evolución favorece a los genes que son buenos replicándose. Exacto, eso implica competencia, no solo entre individuos, sino a veces, conflictos incluso dentro de un mismo organismo. Y aquí el sexo es fundamental de nuevo, porque al barajar los genes, crea la individualidad única de cada persona. Todos compartimos esa naturaleza humana, pero cada uno es una mezcla genética irrepetible. Y aquí es donde la cosa se pone aún más compleja, ¿no? Porque la competencia no es solo externa, contra otros o contra parásitos. Ridley describe conflictos internos, dentro de nuestros propios genomas. Sí, habla de motín genético. Es fascinante. No todos nuestros genes, digamos, juegan en el mismo equipo siempre. ¿Cómo es eso? Pues existen elementos genéticos que son egoístas. Los transposones, por ejemplo, los genes saltarines, que solo buscan copiarse a sí mismos. O mecanismos donde un gen prácticamente hace trampa durante la formación de óvulos o esperma para asegurarse de pasar a la siguiente generación, a expensas de su alelo, de su versión alternativa. Como Caín y Abel a nivel genético. Increíble. Y hay una teoría especialmente llamativa, que sugiere que el origen mismo de los dos sexos, macho y hembra, podría ser una solución evolutiva a un conflicto genético muy antiguo. ¿Un conflicto entre qué? Entre los genes que están en el núcleo de la célula y los genes que están en las mitocondrias. Las mitocondrias son como las centrales energéticas de la célula, ¿recuerdas? Sí, claro. Y las heredamos solo de la madre, ¿verdad? Exactamente. A través del óvulo. La teoría propuesta por gente como Cosmides, Tooby o Lawrence Hurst es que si ambos padres aportaran sus mitocondrias, las del óvulo y las del espermatozoide, podría desatarse una especie de guerra civil entre linajes mitocondriales dentro del embrión, compitiendo por recursos o por replicarse más. ¿Y cómo lo resuelven los dos sexos? Pues de una manera muy elegante. La evolución decidió crear dos tipos de células sexuales. Una grande, el óvulo, que aporta todo el citoplasma, con todos los orgánulos, incluidas las mitocondrias maternas, y otra célula muy pequeña y móvil, el espermatozoide, que básicamente solo entrega el núcleo con los genes paternos. Sus mitocondrias se quedan fuera o son destruidas. Ah, claro. Así se evita la guerra interna. Exacto. La existencia de dos sexos como un tratado de paz genético para evitar ese conflicto mitocondrial. Es una idea potente. Fascinante. Pensar que algo tan fundamental como tener machos y hembras pudo surgir para resolver una disputa a nivel subcelular. Uf. Y estos conflictos no terminan ahí, ¿cierto? No, que va. Persisten. Por ejemplo, en forma de guerras por la proporción de sexos.
¿Guerras por la proporción de sexos? Sí. Hay parásitos, por ejemplo, bacterias, que viven dentro de las células y se transmiten solo por vía materna, en el citoplasma del óvulo. Ajá. Pues a estas bacterias les interesa que el huésped solo produzca hijas, porque así aseguran su propia transmisión a la siguiente generación. Y a veces lo consiguen. Manipulan la reproducción para que solo nazcan hembras. Increíble. ¿Y los cromosomas sexuales? También pueden tener sus propios intereses evolutivos. El cromosoma X y el cromosoma Y pueden entrar en conflicto para influir en si nace un macho o una hembra. Hay casos muy curiosos en algunos animales, como los lemmings. Es como si hubiera una política interna complejísima a nivel genético. Totalmente. Y claro, no siempre el sexo se determina por cromosomas, como en nosotros, ¿eh? Cierto. En muchos reptiles es la temperatura de incubación de los huevos. Exacto. Y hay peces de arrecife, por ejemplo, que cambian de sexo según su tamaño o su posición en la jerarquía social, o lapas que hacen lo mismo. La naturaleza es muy creativa en esto. Lo cual nos lleva a otra idea muy interesante que mencionas, la hipótesis de Trivers-Willard. Ah, sí, es una hipótesis muy elegante. Propone que incluso en especies como la nuestra, donde el sexo lo determinan los cromosomas, los padres podrían, de forma sutil, influir en la probabilidad de tener un hijo o una hija. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de su propia condición física o de su estatus social, de sus recursos, digamos. ¿Y cuál sería la lógica evolutiva detrás de eso? Suena un poco extraño. Piénsalo en una especie donde los machos compiten mucho por las hembras, donde hay mucha variación en el éxito reproductivo masculino. Vale. Si los padres están en muy buena forma, son dominantes, tienen acceso a muchos recursos. Un hijo macho, si hereda esas ventajas y tiene éxito, podría darles muchísimos nietos. Acapararía muchas parejas. Es una apuesta de alto riesgo, pero con una recompensa potencialmente enorme. Entiendo. El hijo campeón. Eso, pero ¿qué pasa si los padres están en mala condición? Si tienen pocos recursos, bajo estatus. Pues un hijo macho probablemente no competiría bien. Exacto, probablemente no tendría éxito reproductivo. En ese caso, evolutivamente hablando, es más seguro invertir en una hija. ¿Por qué? Porque las hembras en general casi siempre tienen alguna posibilidad de reproducirse. Quizá no tengan tantos descendientes como un macho súper exitoso, pero la probabilidad de tener alguno es mucho mayor. Es una apuesta más conservadora, más segura. Tiene sentido, como estrategia de inversión. ¿Y se ha visto esto en la práctica? Sí, hay evidencia en varias especies. En ciervos rojos, por ejemplo, se vio que las hembras dominantes, las que están en mejor condición, tienden a parir más machos. Ah, mira. También se ha observado en primates. E incluso se han buscado patrones en humanos, aunque es más complejo por la cultura. Claro. Pero en sociedades históricas muy estratificadas, a veces se veía que las élites, los ricos y poderosos, parecían favorecer o invertir más en los hijos varones, mientras que familias de menor estatus invertían muchísimo, por ejemplo, a través de las dotes, para asegurar un buen matrimonio para sus hijas. Era la apuesta más segura para ellos. Patrones culturales, pero que quizás tienen una raíz biológica debajo. Interesante. ¿Podría ser? Son patrones consistentes con la hipótesis al menos. Entonces, la competencia y el conflicto están por todos lados, contra parásitos, dentro de nuestros genes y hasta en las estrategias sobre qué sexo tener. Esto nos lleva de cabeza a otro concepto clave de Darwin, ¿no? La selección sexual. Exactamente. Darwin se dio cuenta de que había rasgos en los animales que no parecían ayudar a la supervivencia. Al contrario, a veces parecían un estorbo. Como la cola del pavo real, el ejemplo clásico. En el ejemplo icónico. Enorme, colorida, pesada, un imán para los depredadores, parece. ¿Por qué las hembras de pavo real los prefieren así, con esas colas tan exageradas? Buena pregunta. Aquí hay varias ideas, ¿verdad? Un debate interesante. Sí, hay varias teorías compitiendo. Una es la de la selección desbocada o efecto Fisher. ¿En qué consiste? Sugiere que una preferencia femenina inicial, quizás por algo útil o simplemente por azar, puede volverse una moda que se autoalimenta y se dispara. ¿Cómo? Las hembras prefieren machos con colas un poco más largas, entonces sus hijos machos heredarán esas colas largas y sus hijas hembras heredarán la preferencia por las colas largas. Se crea un ciclo. Colas más largas, preferencia más fuerte, colas aún más largas, y así, hasta que el costo para la supervivencia sea demasiado alto. Suena un poco arbitrario, ¿no?
¿Como una moda que se sale de control? Puede tener un componente arbitrario, sí, pero hay otra teoría muy influyente, la de los buenos genes, o el principio de handicap. Asociada a Amos Zahavi y también a Hamilton y Zook, los de la Reina Roja. Exacto. Aquí la idea es diferente. Esos ornamentos tan costosos no son arbitrarios, sino que son señales honestas de la calidad genética del macho. ¿Honestas? ¿Cómo puede ser honesta una cola tan exagerada? Parece un engaño. Precisamente porque es exagerada y costosa. Piénsalo. Si un macho puede permitirse el lujo de desarrollar y mantener un ornamento tan costoso que gasta energía, nutrientes y lo hace más visible a los depredadores, y aún así está vivo y coleando, Demuestra que es fuerte. demuestra que tiene una calidad genética superior. Quizás es más resistente a las enfermedades, o más eficiente encontrando comida, o más vigoroso. Es un hándicap, una desventaja autoimpuesta que solo los individuos de verdad de alta calidad pueden superar. Es como una valla publicitaria carísima que dice, soy tan bueno, tengo tan buenos genes, que puedo permitirme este despilfarro y sigo aquí. Esa es la idea central. Una señal que no se puede falsear fácilmente, porque es demasiado costosa para los individuos de baja calidad. Entiendo. Es contraintuitivo, pero tiene lógica. ¿Y hay pruebas de esto? Sí, hay bastante evidencia, sobre todo en aves. Se ha visto en muchas especies que el brillo del plumaje, o el tamaño de la cola, o la complejidad del canto del macho, ¿Se relaciona con su salud? los más ornamentados y saludables. Claro, que también está el debate sobre si estas señales son siempre información fiable o si a veces son pura publicidad engañosa, ¿no? Manipulación. Sí, ese debate existe. Dawkins y Greaves hablaron de manipulación versus información. Y también está la idea de la explotación sensorial, que los machos simplemente explotan sesgos sensoriales que las hembras ya tenían por otras razones no relacionadas con la elección de pareja. Es complejo. Parece que no hay una única respuesta. Luego, la conexión con los buenos genes, o el hándicap, ayuda a mantener y exagerar el rasgo a largo plazo, sobre todo si el rasgo refleja la condición real del macho, su salud. Lo importante es que la elección de pareja se convierte en una fuerza evolutiva potentísima. Vale, entendida la teoría. ¿Y cómo se traduce todo esto a nosotros, al comportamiento y la psicología humana? Aquí es donde Ridley y otros autores conectan los puntos. Argumentan que mucho de lo que consideramos atractivo o deseable en humanos tiene raíces profundas en esta selección sexual. Por ejemplo, Por ejemplo, la preferencia masculina promedio que se observa en muchas culturas por señales de juventud y salud en las mujeres. indicadores de fertilidad. Exacto, como la famosa proporción cintura-cadera, que algunos estudios relacionan con la salud y la capacidad reproductiva. O incluso se especula sobre si la selección sexual favoreció rasgos neoténicos en mujeres, o sea, rasgos que retienen características juveniles en la edad adulta, como una piel tersa o ciertos rasgos faciales. Y al revés, las preferencias femeninas. Pues la preferencia femenina promedio, también observada interculturalmente por hombres que demuestran estatus, recursos o señales de poder y capacidad de inversión a largo plazo. Sería el equivalente a elegir al macho con los mejores genes o el mejor territorio en otras especies. Más o menos. Las señales de estatus, la ropa cara, un buen coche, una posición social alta, actuarían como nuestros particulares ornamentos masculinos, señales de capacidad de proveer. Y aquí entra una de las ideas más provocadoras del libro, que viene de Jeffrey Miller. Ah, sí. La de la inteligencia como ornamento. Exacto. Y si nuestra propia inteligencia humana, al menos en parte, no fuera solo una herramienta de supervivencia, sino también un producto de la selección sexual, una especie de adorno mental. ¿Suena radical? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Una mente brillante como la cola de un pavo real? Esa es la analogía. Miller propone que capacidades humanas que valoramos muchísimo, la creatividad, el humor, el lenguaje complejo y elocuente, el arte, la música, no evolucionaron solo por sus beneficios prácticos, como construir herramientas o planificar cacerías, ¿Sí, no? sino que también funcionaron como exhibiciones de cortejo, despliegues para atraer pareja. Exhibiciones mentales. Justo, lo llama el efecto Scheherazade. Las mujeres usando la creatividad narrativa para mantener el interés del sultán, o sea, del macho. O el efecto Mick Jagger o Dionisio, los hombres usando el carisma, la creatividad, la música, el ingenio,
para atraer a las mujeres? La idea es que una mente brillante, ingeniosa, divertida, elocuente, sería tremendamente atractiva para el sexo opuesto, ¿Por qué? porque indicaría indirectamente buena salud cerebral, buenos genes subyacentes, flexibilidad mental, capacidad de resolver problemas, cualidades deseables en una pareja y en la descendencia. Sería una señal honesta de calidad mental. Es una idea potente, sin duda, que compite o complementa otras teorías sobre por qué nuestro cerebro creció tanto, ¿no? Claro. Compite con la hipótesis de la inteligencia maquiavélica o social. Esa idea de gente como Humphreys o Alexander dice que nuestro cerebro creció principalmente para manejar la enorme complejidad de las relaciones sociales. Para detectar mentirosos, formar alianzas, leer la mente de los otros, manipular. Exacto, para navegar ese complejo mundo social. Y hay evidencia para eso, claro. Nuestra fascinación por el chisme o cómo somos mejores resolviendo problemas lógicos si se plantean en términos de detectar tramposos sociales. Pero Miller dice que eso no basta para explicar el tamaño de nuestro cerebro. Argumenta que otros primates tienen vidas sociales muy complejas con cerebros bastante más pequeños que el nuestro. Él cree que la selección sexual fue el acelerador, el motor que disparó el crecimiento exponencial de nuestro cerebro, favoreciendo estas deslumbrantes y costosas exhibiciones mentales como forma de cortejo. Una idea fascinante y controvertida, lo que nos lleva a pensar en cómo estos legados evolutivos se podrían manifestar hoy en día. Exacto. El libro argumenta basándose en trabajos previos de gente como Simons o Bus, que, hombres y mujeres, al haber enfrentado presiones selectivas ligeramente diferentes durante nuestro largo pasado evolutivo en el AEE, Por ejemplo, en roles promedio más asociados a la caza para los hombres y a la recolección y cuidado de crías para las mujeres. pues eso habría llevado a que desarrolláramos cerebros con algunas diferencias promedio en ciertas aptitudes, inclinaciones o preferencias. Ojo, promedio, no que todas las mujeres sean de una manera y todos los hombres de otra. Por supuesto, hablamos de diferencias estadísticas promedio en grupos, por ejemplo, en habilidades verbales o espaciales, en niveles de agresión física o en las preferencias de pareja que ya comentamos. Esto choca frontalmente con la idea de la tabla rasa, de que nacemos sin ninguna predisposición y todo es cultura. Y vemos ecos de esto, o posibles ecos, en patrones de comportamiento actuales. Por ejemplo, los celos. Sí, hay estudios transculturales que sugieren un patrón interesante. En promedio, los hombres tienden a sentir más celos o preocupación por la infidelidad sexual de su pareja. Por la incertidumbre sobre la paternidad. La lógica evolutiva sería esa. Exacto. Mientras que las mujeres, en promedio, tienden a sentir más celos o preocupación por la infidelidad emocional. Que podría implicar la pérdida de compromiso, de apoyo, de recursos. Esa es la interpretación evolutiva. Son patrones promedio, insisto, pero consistentes en muchas culturas. ¿Qué otros ejemplos da el libro? Bueno, toca el tema de la competencia espermática en humanos. El tamaño relativo de nuestros testículos, comparado con otros primates, sugiere que en nuestro pasado evolutivo hubo, un nivel intermedio de competencia. Ni tan monógamos estrictos como los gorilas, ni tan promiscuos como los chimpancés. Algo en medio. Algo en medio. Y se discute si rasgos como el orgasmo femenino o el volumen variable de eyaculación masculina podrían tener alguna función en este contexto de competencia sutil. También menciona el misterio de la ovulación oculta en las mujeres, ¿no? Que no es obvio cuándo somos fértiles. Exacto. ¿Para qué sirve ocultarla? Ayuda a mantener al macho cerca y comprometido, al no saber cuándo puede fecundar. O al revés, facilita tener aventuras extramatrimoniales discretas. Hay argumentos y debates para ambas interpretaciones. ¿Y estas diferencias en estrategias y preferencias que sugiere la psicología evolucionista se reflejan en la cultura? Pues parece que sí, de forma bastante consistente. Piensa en los anuncios personales de búsqueda de pareja. ¿Qué cualidades suelen destacar u ofrecer hombres y mujeres? O la diferencia típica entre el contenido de la pornografía más consumida por hombres, muy visual, variada, explícita, y el énfasis en la trama emocional, el romance y el compromiso de las novelas románticas que son tan populares entre mujeres. Son patrones culturales, pero que encajarían con estas predisposiciones evolutivas subyacentes. Esa es la idea que se explora. Incluso la moda.
Más allá de la estética, funciona como una señal constante de estatus, de recursos y sobre todo de novedad. Nos mantiene en una especie de cinta de correr cultural, muy parecida a la reina roja biológica, siempre buscando lo nuevo, lo que está in. Y también menciona el apareamiento selectivo. Sí, la tendencia a emparejarnos con personas que percibimos como de valor similar en el mercado de parejas, ya sea en atractivo físico, estatus, inteligencia, etc. Buscamos a nuestros iguales, en cierto modo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si intentamos sintetizar. Pues lo que emerge de estas fuentes, de Ridley y los autores que cita, es una visión de la naturaleza humana como un tapiz muy complejo, tejido por la evolución a lo largo de millones de años. Un tapiz donde la competencia es clave. Fundamental. La implacable competencia de la Reina Roja, sobre todo esa carrera armamentista contra los parásitos, nos dio el sexo. No solo como forma de reproducción, sino como una defensa esencial y como un motor constante de diversidad individual. Y sobre esa base, las presiones de la selección sexual, la lucha por atraer pareja, por elegir a la mejor pareja posible, han esculpido de forma muy profunda no solo nuestros cuerpos y lo que consideramos bello, sino quizás, y esto es lo más provocador, también nuestras mentes. queda claro entonces que el sexo es muchísimo más que un simple mecanismo para ser bebés. Es una fuerza dinámica que nos hace individuos únicos, genéticamente distintos, dentro de una especie que a la vez comparte una base psicológica común. Nos mantiene en ese juego constante de competencia y cooperación, de conflicto y atracción, que define tanto de la vida. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Inspirada sobre todo en esas ideas de Miller que comentábamos. Sí, una pregunta para llevarse a casa, digamos. Si aceptamos que la selección sexual ha moldeado nuestros cuerpos, nuestros gustos estéticos, de formas tan evidentes, ¿hasta qué punto debemos considerar seriamente que también ha esculpido nuestras facultades mentales más preciadas? Plantémoslo así. ¿Es posible que nuestras capacidades más celebradas, la inteligencia abstracta, la creatividad artística, el ingenio verbal, el humor, nuestra capacidad para el lenguaje elocuente, sean, al menos en parte, el equivalente neurológico de la cola de un pavo real? Ornamentos mentales, diseñados no solo para resolver problemas prácticos del día a día, como cazar o construir refugios, sino fundamentalmente para deslumbrar, para atraer, para seducir y para competir en el complejo escenario social y sexual humano. Es una idea que puede resultar incómoda sin duda. Sí, porque nos hace cuestionar el propósito último de aquello que consideramos más elevado o distintivo de nuestra humanidad. ¿Son nuestras mentes herramientas puras y prácticas? ¿O son también, en parte, brillantes y costosos trofeos ganados en la incesante carrera de la reina roja sexual? Una pregunta abierta, definitivamente, que invita a repensar mucho sobre nosotros mismos.